Hola, ¿qué tal? En el vídeo Remember de hoy voy a poner un fragmento del primer vídeo que grabé en el que os comento las opiniones que tengo con respecto a qué guitarra debéis comprar para empezar, para que os resulte más fácil o, según mi opinión, para que os cueste menos dinero, os haga mejor servicio. Así que sin más preámbulos, ¡hala! ¡Al lío! Obviamente todo depende del estilo de música. En primera instancia, si te vas a dedicar sobre todo a piezas clásicas o a música folk, música arpegiada, tal, pues las guitarras clásicas o acústicas será la opción. Si no es una cuestión de estilo de música y lo que ocurre es que queréis gastar poco dinero, pues aunque no lo creáis, lo que recomiendo es una guitarra eléctrica. La razón de esto es porque si nos movemos en rangos de precio económicos, las guitarras acústicas suelen ser demasiado duras y demasiado incómodas de tocar. Digamos que son poco agradecidas para ayudarnos a ver pues progresos en nuestro aprendizaje. Si bien es cierto que hace años las guitarras eléctricas baratas también eran intocables, hoy en día eso ha cambiado mucho y por muy poco dinero se puede tener una guitarra que se deja tocar de maravilla. Es más, al principio ni siquiera necesitaréis un ampli porque, a pesar de no tener caja de resonancia, como os he dicho, y devolver un sonido a volumen bajo, pues la guitarra suena lo suficiente para practicar. Eso sí, pasará muy poco tiempo para que os queráis hacer con un ampli. Los hay muy económicos, ya os digo, de todos modos. En mi caso yo empecé con una guitarra clásica. Aquí tenéis una guitarra clásica, ¿vale? Yo creo que casi todos empezamos con una guitarra clásica. Los hogares españoles suelen tener siempre una guitarra por ahí tirada. A ver, la guitarra clásica es la opción más barata y es bastante cómoda incluso en precios bajos, aunque para mí siguen siendo más cómodas las eléctricas y además el problema radica en que estás limitado a tocar piezas clásicas, ya que en otros estilos pues no tiene sentido. Echarte un rock and roll con una guitarra española es posible, pero no es lo suyo. Si ya tenías una, que suele haber por las casas españolas, como os he dicho, pues puedes empezar con ella y cuando veas que te mola, pues te compras otra. Eso sí, a ver en qué estado se encuentra la guitarra que anda por tu casa, porque como esté combada es que tenga el mástil muy torcido, ¿no? Imaginaos, este mástil está bastante bien, porque en mi opinión se ha combado un poquito con los años, pero las cuerdas no están muy altas. Hay guitarras viejas que el mástil se tuerce, se curva hacia arriba, y provoca que la separación de las cuerdas sea enorme y sea intocable la guitarra, vamos. También hay otro problema que puede ser, que es que las clavijas de afinación con los años estén muy oxidadas o incluso dadas de sí y no puedas afinar bien y no puedas aguantar la afinación y al final la experiencia puede ser más frustrante que otra cosa, la verdad. Esta guitarra que tengo aquí tiene trampa porque es enchufable, ¿vale? Lleva aquí unos controles de volumen y ecualización y tal, y lleva aquí una clavija para poder enchufar al amplificador, ¿vale? Y podríamos decir que se trata de una guitarra eléctrica porque la puedes enchufar al ampli, pero digamos esta guitarra se la denomina guitarra electrificada porque al final el concepto no es el mismo. También tiene otra cosa especial que es esto de aquí, que se llama cutaway, que viene a ser sencillamente un espacio vacío que te permite llegar a las notas agudas. En las guitarras clásicas es más complicado llegar a las notas agudas porque este cutaway no lo tienen y terminaría el arco pues igual que en la parte superior. Entonces no podrías meter la mano aquí. En esta sí se puede llegar a todas las notas del mástil sin ningún problema, ¿vale? Esta guitarra es especialmente cómoda, ya os digo. Aún así, si os fijáis, este mástil es mucho más ancho que el de una guitarra eléctrica. Mucho más ancho. Hombre, si tienes los dedos grandes igual hasta te viene bien. Pero en mi opinión sigue siendo bastante más cómoda una guitarra eléctrica, ya os digo. A ver, lo ideal sería que probarais antes de comprar y, a ser posible, eso sería genial, que os acompañara alguien pues que lleve tiempo tocando porque al principio no podréis distinguir qué guitarra os va a resultar más cómoda o va a devolver un buen sonido más fácilmente, pero en caso de querer una guitarra eléctrica económica con ciertas garantías de calidad, pues yo me iría hacia, no sé, por ejemplo, una Yamaha Pacífica o hacia una Squier de estas de tipo Fender, que desde los 120 euros o 140 euros ya vas a encontrar guitarras majas, bastante tocables. En caso de escoger una guitarra clásica, yo me gastaría un mínimo de 100 euros. Y las marcas a escoger sería la marca Admira, que es muy famosa de aquí española, o incluso Yamaha. En guitarra acústica no me dejaría menos de 400 euros. Mi experiencia me dice que por debajo de esas cantidades las guitarras son un poquito intocables. Luego en un futuro, cuando ya hayáis hecho el callo en la yema de los dedos,
Pues a lo mejor sí, pero al principio una acústica barata puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Vamos, a medida que vayamos avanzando, os iré contando más cositas sobre accesorios para guitarra, amplis, pedales y lo que buenamente se me vaya ocurriendo. Pero por supuesto, si tenéis cualquier tipo de duda, me escribís por aquí y os trato de responder de la mejor manera que sea capaz. Y si tengo que grabar un vídeo en respuesta, pues lo grabo encantado. Ale, a pasarlo bien. Hasta luego.